La Iglesia ha guardado secretos durante siglos. Entre sus muros y sus bibliotecas prohibidas existen textos que jamás fueron revelados al público. Documentos que, debido a la información que tenían dentro de ellos, fueron catalogados como demasiado peligrosos o incluso demasiado herejes. No se trata solo de historias olvidadas, sino de conocimientos que podrían llegar a cambiar nuestra visión de la realidad. En el video del día de hoy hablaremos de uno de estos textos prohibidos, el cual narra un relato que desafía la misma estructura que la Iglesia ha intentado construir por miles de años. Este habla de ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con los humanos, engendrando a seres que no deberían de existir. Asimismo, también relata visiones de un extraño lugar, el cual ningún hombre debió de haber visto, un juicio inevitable y nombres de aquellos que fueron desterrados por Dios mismo. El día de hoy hablaremos de uno de los textos más prohibidos que existen en el mundo. Hablaremos de el libro de Enoch. Pero no sin antes un mensaje del sponsor del día de hoy. Así es, el sponsor del día de hoy soy yo. Pero esperen antes de que digan, no, otro curso de tarot, no. Sí, vengo a ofrecerles un nuevo curso, pero este no es de tarot, sino de algo que me han estado pidiendo muchísimo más. Y eso es comunicación con entes. En este curso les voy a enseñar cómo utilizar múltiples métodos de comunicación como el péndulo, las monedas, el tarot también, la ouija incluso, entre muchos otros. Les voy a explicar cómo ser un medium o mínimo cómo tener contacto con otros planos que desconocemos. Y antes de que digan, Pato, nos vas a enseñar cómo hablar con el diablo. O sea, sí, pero no solamente eso, también puedes hablar con ángeles, con tus guardianes espirituales, hasta incluso con deidades para formar pactos con ellos. El curso va a durar 4 clases de 2 horas cada una y tienen para inscribirse todo febrero, ya que la primera clase es el 1 de marzo. Si les interesa inscribirse o quieren información, envíenme a academiadelgatonegro@gmail.com, que están esperando para convertirse en comunicólogos paranormales. Ahora sí que sí, no les quito más tiempo y comencemos. Así es, como vieron en el inicio del video, el día de hoy vamos a estar hablando de un libro que tiene bastante controversia, y ese es el libro de Enoch. Este libro fue atribuido a Enoch, que es el bisabuelo de Noé, pero como tal, él no fue el que lo escribió. Se cree que es un conjunto de textos recopilados de bastantes lugares alrededor de los siglos 3 antes de Cristo y 1 después de Cristo. Hay gente que afirma que todo esto fue escrito por sacerdotes y o escribas judíos. Hay otras personas que dicen que estos textos fueron encontrados en los rollos del Mar Muerto. Para los que no sabían la existencia de los rollos del Mar Muerto antes de este video, como yo, estos simplemente son antiguos manuscritos hebreos encontrados alrededor de los años 1947 y 1956 en unas cuevas alrededor del Mar Muerto. Contienen textos súper antiguos de la Biblia hebrea. Pero bueno, volviendo al tema. Como tal, este es un libro apócrifo. ¿Qué significa eso? Que la iglesia decidió no considerarlo como un libro canónico a la Biblia. Si tú le preguntas sobre el libro de Enoch a distintos creyentes, van a haber unos que te dicen que lo creen y van a haber otros que te dicen que como la iglesia no lo acepta, ellos tampoco. Como tal, yo no soy un experto teólogo ni nada por el estilo, simplemente me enteré del tema, decidí investigar un poco y traerles la información a ustedes. Si lo quieren tomar como algo real o como ciencia ficción, están en todo su derecho, pero nadie puede negar que estos textos fueron escritos en tiempos extremadamente antiguos y que mínimo algo cierto deben de tener. Habiendo dicho eso, ¿qué les parece si comenzamos hablando un poco de qué trata este libro? La Biblia menciona a Enoch en pocas líneas,
pero su historia es una de las más misteriosas de todas. En el Génesis se nos dice que fue el bisabuelo de Noé, un hombre justo que caminó con Dios y que, en lugar de morir como cualquier mortal, fue llevado directamente al cielo. En Génesis 5, 2.24 podemos encontrar este texto. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La tradición apócrifa sostiene que Enoc fue alguien que recibió conocimiento prohibido, visiones de los cielos. En el libro de Enoc se toca que una vez él fue llevado por Dios, Enoc terminó ascendiendo a otro plano de existencia para convertirse en una especie de escriba celestial. Pero si la Biblia menciona a Enoc como un hombre que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin morir, ¿por qué su libro está siendo censurado? Esto probablemente se deba a uno de los puntos más controversiales del libro de Enoc, y esa es la descripción de una especie de ser llamado los vigilantes, un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y se unieron con mujeres humanas, dando origen a una raza híbrida conocida como los Nefilim. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, engendraron gigantes y enseñaron a los hombres los secretos del cielo. Los Nefilim son una raza misteriosa que no solo fueron mencionados en el libro de Enoc, sino que hay ciertos fragmentos de la Biblia el cual también hace inferencia a ellos. Se les describe como gigantes o híbridos que nacen de la unión de los vigilantes o ángeles caídos y las hijas de los hombres. En Génesis 6, 2.4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, varones de renombre. La palabra Nefilim viene del hebreo y se podría traducir a algo como los caídos o los derribados, lo cual sugiere que estos eran seres corruptos y destructivos. Ellos no eran solo físicamente imponentes, sino que se dice que trajeron caos y destrucción a la humanidad. Según el libro de Enoc, su existencia llevó a una era de decadencia, donde la violencia y la arrogancia crecieron sin control. Aparte de su imponente físico, se dice que sus padres, los vigilantes, les enseñaron secretos que no estaban destinados para la humanidad, como magia, brujería, fabricación de armas, tácticas de guerra, astrología y adivinación. Esta es una de las grandes razones por las cuales se cree que la iglesia terminó prohibiendo este libro. Después de hacer varios videos sobre religión en este canal, aún hay muchos datos curiosos que me sorprenden y tal vez muchos de ustedes no sepan, que les harán ver a la iglesia un poco diferente. Por ejemplo, todos hemos escuchado hablar de los ángeles bíblicos, que son estos seres que usualmente son descritos con miles de ojos o múltiples alas y extremidades, entre otras cosas. Tanto así que la mayoría de las veces que un ángel bajaba con un humano en la Biblia, siempre llegaban diciendo algo como no teman o algo por el estilo. Uno de los datos curiosos que les menciono es justo como la iglesia, para evitar que la gente le tuviera miedo a los ángeles, los terminó pintando como lo que hoy en día los conocemos, estos seres chiquitos con resemblanza a niños y como muy delicados. Pero esto verdaderamente no es así. A lo que tengo entendido, la imagen que muchas personas asocian con los ángeles tradicionales es simplemente una representación de Cupido, dios del amor de la mitología romana. Y esto fue hecho por la iglesia con la intención de que la gente no viera un ángel o no pensara en un ángel y
sintiera miedo. Una vez que entiendes que la iglesia se mueve de maneras similares en muchas cosas, es que puedes ver por qué terminaron prohibiendo este libro. Obviamente, cuando la iglesia se da cuenta de que hay un texto que habla de ángeles caídos que desafían a Dios y terminan teniendo relaciones sexuales con humanos para así crear una especie de híbrido entre ángel y humano, pues es normal que no estén tan de acuerdo con que se haga público y decidan no aceptarlo como canónico. Además de eso, en el libro de Enoch de vez en cuando se hace inferencia a la adivinación, a brujería y otros tipos de cosas que la misma Biblia a veces considera como herejía. De hecho, se cree que en los primeros siglos del cristianismo, el libro de Enoch sí era un texto muy importante y estudiado. En uno de los textos canónicos de la Biblia se cita el libro de Enoch. Este texto es encontrado en Judas 1, 2.14-15 y dice: He aquí, el Señor viene con sus millares de santos para ejecutar juicio sobre todos. Pero mediante la iglesia fue actualizándose y viendo qué textos combinaban con la narrativa que ellos querían compartir, terminaron quitando el libro de Enoch de la lista de textos canónicos alrededor del siglo IV. Hablemos un poco más de los vigilantes, seres divinos que descendieron del firmamento, trayendo consigo conocimiento, poder y caos. Según el libro de Enoch, los vigilantes eran un grupo de 200 ángeles enviados por Dios para observar a la humanidad y protegerla. Pero, en lugar de cumplir su misión, se enamoraron de las hijas de los hombres y tomaron una decisión que les costaría bastante. Bajaron a la tierra en los días de Yared y vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y dijeron: tomemos esposas y engendremos hijos. Sabían que lo que estaban a punto de hacer era un pecado imperdonable, pero aún así descendieron del cielo y tomaron a las mujeres humanas como esposas. De estas uniones nació una raza que jamás debió existir: los Nefilim. Como mencioné anteriormente, los Nefilim eran seres de tamaño colosal, gigantes que devoraban todo a su paso. No eran humanos, pero tampoco eran ángeles. Y las mujeres dieron a luz gigantes cuya altura era de 300 codos. Estos devoraban el trabajo de los hombres y cuando los humanos ya no podían sostenerlos, comenzaron a devorar a los hombres mismos. Azazel, uno de los ángeles caídos, enseñó a los hombres la fabricación de armas y el arte de la guerra. Semyasa les enseñó magia, brujería y la lectura de los astros. También otros ángeles les revelaron la alquimia, la escritura y los secretos de la naturaleza. Estos dones, en lugar de llevar a la humanidad hacia la iluminación, desencadenaron su corrupción. Las guerras aumentaron, la soberbia se esparció y los Nefilim comenzaron a actuar como dioses, dominando la tierra con violencia y hambre de poder. Al ver el desastre que los vigilantes habían causado, Dios envió a los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel para detenerlos. Miguel fue el encargado de atrapar y encadenar a Semyasa y sus seguidores en el abismo. Por otro lado, el ángel caído Azazel fue castigado de una forma más brutal. Este fue enterrado en las profundidades de la tierra y cubierto de oscuridad hasta el día del juicio final. Y todos los Nefilim fueron exterminados. Dios desató un diluvio sobre la tierra, arrasando con los gigantes
y limpiando la corrupción que habían traído. Este es el mismo diluvio que más tarde sería relatado en la historia de Noé. Pero aquí surge una pregunta. Si el diluvio destruyó a los Nefilims, ¿por qué la Biblia menciona su existencia después del diluvio? En Génesis 6, 2.4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. ¿Será que esta es una forma de decir que sobrevivieron algunos cuantos Nephilim, o que pudieron haber sido recreados por algunos ángeles caídos que no lograron retener? El relato de los Nephilims es algo extremadamente interesante, pero algo igual de curioso es que justamente distintas tradiciones y culturas también mencionan a seres bastante similares a los Nephilim, los Anunnaki de Sumeria, dioses que bajaron a la tierra y crearon una especie de híbrido. Los semidioses en la mitología griega, que son el resultado de cuando un dios da a luz a un hijo con un humano. Es curioso justo cómo la historia se reescribe de la misma manera en distintos lugares del mundo, lo cual me hace pensar, ¿será que estaban hablando de una misma entidad? Hay personas que van más allá y se ponen un poco conspiranoicos incluso, que los miles de avistamientos de críptidos como Pie Grande son nada más y nada menos que los últimos Nephilim que quedan en la existencia. Asimismo también queda la pregunta de si los Nephilims eran tan poderosos, ¿cómo pudieron ser destruidos tan sencillamente con un diluvio? ¿Será que hay algo en el libro de Enoch que me faltó investigar y existe una verdadera explicación de cómo ellos fueron aniquilados? ¿O simplemente será algo que el texto deja a la interpretación de los lectores? O tal vez es que no mencionan cómo los aniquilaron porque nunca fue así. Una prueba de esto podría ser el versículo de la Biblia que les acabo de leer, donde se menciona que los gigantes aún siguieron existiendo. Lamentablemente, todo esto sigue siendo un misterio. La mayoría de los profetas mencionados en la Biblia recibieron mensajes de Dios a través de sueños, visiones o encuentros con ángeles. Pero Enoch era diferente. Él no solo vio el cielo, sino que fue llevado hasta allí. Según el libro de Enoch, este hombre no murió como cualquier otro. En su lugar, ascendió a los cielos en vida, donde se le revelaron los secretos del universo, los juicios divinos y el destino final de la humanidad. Pero lo más inquietante es la forma en la que esto ocurrió. El libro de Enoch describe su ascenso al cielo de una manera perturbadoramente detallada. Enoch cuenta cómo fue tomado por fuerzas desconocidas y llevado a un lugar más allá del mundo físico. Fui transportado en una tormenta de fuego y viento. Ascendí entre llamas y fui llevado a los cielos. Aquí es donde la historia se vuelve un poco extraña. Enoch no describe una experiencia abstracta o simbólica, sino un viaje estructurado a través de múltiples cielos, como si cada nivel del universo estuviera jerárquicamente organizado. En los primeros cielos vio a los ángeles y a sus labores. En niveles superiores encontró registros cósmicos donde estaban escritos los nombres de cada ser humano y su destino. Y más arriba aún de lo concebible, llegó al trono de Dios, rodeado de fuego y entidades que no podían ser miradas directamente. El relato de Enoch también es fundamental porque describe el cielo y el infierno de una manera que influenció el cristianismo y el judaísmo posteriormente. En este, el cielo no es solo un lugar, sino una estructura compleja de distintos niveles. Los justos van a un lugar de luz. Por otro lado, los que obraron mal son encerrados en cámaras de oscuridad hasta el día del juicio. El infierno que describe Enoch no es simplemente un lugar de fuego y sufrimiento, sino un sitio de castigo diseñado específicamente para los ángeles caídos y aquellos que corrompieron el mundo.
Vi un lugar de tormento donde eran arrojados los hijos de la oscuridad, donde no hay descanso ni salvación. Algo interesante es que en el libro de Enoch, este infierno está diseñado para castigar a los primeros ángeles caídos, no para los humanos. Aún así, la iglesia decidió adaptar este infierno no solo para los ángeles caídos, sino para cualquiera que obrara mal. Otra cosa que se tocaba en el libro eran profecías sobre el futuro. Según Enoch, llegará un día en el que Dios ejecutará su juicio sobre la humanidad y los ángeles rebeldes. Este evento es descrito con imágenes de destrucción y fuego, similar a lo que luego se narraría en el Apocalipsis de Juan. He aquí, el Señor vendrá con sus legiones de ángeles para castigar a los malvados y purificar la tierra. En el libro es en este momento donde aparece un personaje clave llamado el elegido, quien vendrá a salvar a los justos y a traer justicia contra los caídos. Este ser es descrito como alguien que existe desde la eternidad y se sentará junto a Dios en el día del juicio. Para muchas personas, esta figura hace referencia a Jesús. Pero lo interesante es que el libro de Enoch fue escrito antes del cristianismo, lo cual ha llevado a preguntarse, ¿acaso los primeros cristianos conocían este libro y lo tomaron como inspiración? ¿O es acaso que el libro de Enoch predijo la llegada de Jesús mucho antes de que esto sucediera? En lo personal de todos estos temas, algo que a mí me causa muchísima impresión y verdaderamente lo que más me interesa de todo el libro de Enoch es la descripción de lo que Enoch vio en el cielo. Como mencioné anteriormente, Enoch no nos habla de un lugar al cual se le llama el cielo, sino de algo más complejo, algo que se forma por varias capas. En la primera capa, Enoch vio las estrellas y cuerpos celestiales y mencionó también que Dios tenía una función para cada uno de ellos. Creo que esta podría ser una forma de decir que el primer cielo es justamente el que nosotros tenemos arriba de nosotros, donde se encuentran todas las estrellas. En el segundo cielo es donde dice que vio estas cámaras de oscuridad para toda la gente mala. ¿Podrá ser esta la infinidad oscura del espacio? En la tercera capa es donde la cosa se pone interesante, porque en esta capa Enoch menciona que vio el jardín de Edén, que si no me equivoco es donde Adán y Eva estuvieron. Dice que en el cuarto cielo vio una especie de capa de llama. Las llamó llamas purificadoras y de cierta forma decía que era el lugar donde los ángeles se preparaban para el día del juicio final. En el quinto cielo encuentra algo llamado Grigori, que es una especie de ángel el cual estaba triste ya que se encontraba ahí tras una rebelión a Dios. Algo así como una especie de castigo. En el sexto cielo es donde dice que encontró todos los registros de los humanos y nuestros nombres. Algo así como un expediente enorme donde se encontraba el nombre de todos los humanos que existían y estaban por existir y lo que iban a hacer, los buenos y los malos. Y por último, en la séptima capa, vio a Dios rodeado de ángeles que cantaban su nombre. Asimismo, sabemos que el número 7 es muy importante en la religión, por lo cual no se me hace extraño que Dios se encuentre en una séptima capa. Asimismo, cuando Enoch llega a esta capa, se dice que él no pudo hablar con Dios, ya que ni siquiera pudo llegar a mirarlo. Y se dice que toda la comunicación transcurrió en forma de mensajes, los cuales fueron dados por los ángeles Miguel, Gabriel y Uriel. Y para los que son tan preguntones como yo y dicen si es que Enoch subió al cielo, ¿cómo es que compartió toda esta información? Bueno, pues al parecer se relata que cuando Enoch subió al cielo no se quedó ahí, sino que bajó múltiples veces a compartir un poco de lo que él había aprendido. E incluso hay una teoría medio conspirativa de que Enoch se terminó convirtiendo en Metatron, el tipo de ángel más importante de la jerarquía de ángeles y uno que comparte lugar al lado de Dios. Específicamente Metatron es algo así como un dios de la sabiduría. Obviamente no es un dios, pero algo así. Una prueba de todo esto está en el fragmento del libro de Enoch 71, 2.14, que dice: desde aquel día ya no fui contado entre los hombres, pues fui tomado y colocado entre los ángeles del cielo.
Miren, ustedes me conocen y saben que yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que la iglesia hace. Entonces para mí es muy fácil decir, sí, probablemente la iglesia terminó diciendo que este libro era hereje porque no les convenía, jajaja, abajo la iglesia. Pero también hay que dar puntos donde se tienen que dar. Una de las razones por las cuales también creo bastante factibles que la iglesia haya denegado este libro como algo canónico es que cualquier persona podía decir que había encontrado un texto que había sido enviado por Enoch y decir que era original. Como les comenté, el libro de Enoch es una recopilación de muchos textos encontrados de autores anónimos. ¿Quién nos garantiza que todo lo que está escrito en este libro fue mandado por Enoch? Nadie. Algo de tener una madre extremadamente religiosa es que me comparte muchos datos de teología que yo no sabía. Y algo que me dijo de la Biblia es que también está formada de bastantes textos de múltiples personas que estuvieron pues en los acontecimientos, ¿no? Pero que la mayoría de todos estos textos son confirmados por múltiples testigos de muchas maneras, etc, etc, etc. No me voy a poner a hablar de la Biblia. El punto es que sí dicen que la Biblia es algo mucho más fidedigno que el libro de Enoch. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Para terminar el video podemos concluir con que el libro de Enoch es justamente uno de estos textos que te deja con ganas de saber un poco más. Mínimo cuando yo estaba creciendo, toda la historia del cielo y el infierno me pareció interesante, pero muy poco lógica. No fue hasta que me puse a investigar sobre teología y cosas más allá de lo que te enseña la iglesia, como la jerarquía de los ángeles, la jerarquía de los demonios y fragmentos como este, el libro de Enoch, que empecé a interesarme muchísimo más en lo que la religión tenía que contar. Mucha gente siempre me pregunta, Pato, ¿tú crees en Dios? Claro, no creo que sea el único Dios que existe, pero sí creo en él. Y es por eso que este tipo de textos me parecen increíbles, porque me cuentan la historia de Dios y de cómo él actuó en sus tiempos. No hay diferencia para mí entre leer esto y leer textos de la mitología griega o la mitología shinto o la nórdica o cualquier otra. Gigantes, ángeles caídos, 7 capas del cielo, secretos de la humanidad, un lugar donde se tiene toda la información de los humanos que existen y los que están por existir. Todo esto para mí es increíble. Y es por eso que se los quería compartir. Pero una vez más me dejaría dejar en claro que yo no soy un experto ni en teología ni en textos bíblicos. Toda la información que recopilé fueron de múltiples páginas que yo considero confiables, pero aún así me puedo equivocar. Por lo que les pido a todos ustedes, personas que me están escuchando en estos momentos, que me compartan un poco de su conocimiento sobre el libro de Enoch o incluso sobre la religión si creen que es necesario. Si me equivoqué en algo de lo que dije, les pediría de favor que se acerquen también a los comentarios y me corrijan de la mejor manera posible, ya que todos aquí estamos tratando de aprender algo nuevo. Sin nada más que decir, me alegro bastante de que hayan llegado al final del video y no se les olvide por favor darle like y compartirlo con alguien que creen que le pueda gustar el tema. Asimismo, suscríbanse si no lo han hecho, estamos muy cerca de llegar a los 100,000 suscriptores y eso me haría bastante feliz. Nada más que decir, me retiro, no sin antes agradecerles nuevamente por haber llegado al final del video y nos vemos la siguiente semana con el siguiente. Hasta la próxima y chao chao.